que es el mercado negro más grande que hay aquí en la ciudad de Matanzas. Oye, Ami, de verdad que me ha asombrado. Esto es insalubre. Miren qué contaminado está este río. Me imagino que es toda la basura de la ciudad, por Dios. Aquí hay que tirarse a nado casi. Creo que Matanzas le ganó a Santa Clara en cuestión de basura y... Aquí es como en La Habana también, aquí se ha visto también sus derrumbes y todas esas cosas. Sí. Miren, Ay, Dios mío. en el mismo centro de la calle. Yo creo que aquí comunales no trabajan aquí. Sí. Y miren, aquí te encuentras de todo. Sí, mira, Johnny, la fibra. Costillas. Cocinan y todo en las calles. Sí. Y en estos días de apagón, Y estos son como los llamados buzos, ¿verdad? Las personas que buscan. así mismo, sí. Exacto. Ya entramos nuevamente a los suburbios. Hello familia, bienvenidos una vez más al canal. Familia, como ya saben, nos encontramos en la hermosa ciudad de Matanzas. Aquí estoy con Ami Mon. Hola. Y con el Johnny. Y bueno, espero que se hayan suscrito ya al canal de Ami. Por favor, díganme que ya se suscribieron y que fueron de mi parte. Caballeros, miren, ya vieron la hermosa ciudad, ya vieron el centro, el casco histórico de esta bella ciudad. Pero creo que es necesario que conozcan, de que vean también pues la otra cara de la moneda. Y nos encontramos en un barrio que se conoce como La Marina. ¿Y qué más? ¿Qué detalles hay de este barrio? Bueno, este es el primer detalle, que es el barrio más marginal de aquí de la ciudad de Matanzas. ¡Wow! Algo bien característico que hay aquí es eso que pueden apreciar ahí. ¿Esto es como una fosa, Ami? Sí, es la fosa. ¡Wow! Esto es el recibimiento, la entrada. Sí. ¿Qué tú crees de esto, Johnny? Miren esa cara. Estamos en Cuba, mi gente. Bueno, familia, nada, hoy te invito a que nos acompañes a caminar por este barrio matancero para que conozcan más sobre Cuba, sobre su gente, sobre su cultura y sobre las diferentes realidades que se viven en Cuba. Así que ya sabes, yo soy Cari Sánchez, ella es Ami Mon. Si todavía no te has suscrito, suscríbete, regálanos un like, déjanos un comentario y quédate hasta el final para que nos digas qué te pareció. Sin más, vamos a comenzar. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de... Diciendo también que este es uno de los lugares con más comercios en la ciudad, ¿verdad? Sí, incluso la estuve buscando porque lo había escuchado, pero no sabía si era cierto. Sí. Que es el mercado negro más grande que hay aquí en la ciudad de Matanzas. ¡Wow! Aquí encuentras de todo. O sea, todo lo que tú necesites. Caja de muertos, si ando buscando, sí, seguro la también. encuentras. Todo. Yo creo que en casi en casi todas las provincias en Cuba encontramos estos barrios, típico Tibolí de Santiago de Cuba, San Pedrito, el Condado, en Santa Clara. Y bueno, a mí nos decían que nos íbamos a encontrar estas fosas desbordadas Lo van a ir viendo. por todo este barrio, o sea, por todas estas calles. Sí. Y otra cosa que me llama la atención es la diversidad constructiva, o sea, tenemos casas de puntal más alto, otras como con tejas, Porque placas. esto lo que más tiene también es que, como dicen la gente, un J-Bone. Sí, Llegas y montas el nado. pero te voy a decir, un J-Bone bastante bueno en comparación a lo que he visto en otras provincias. Sí. También es que hay mucha variedad, porque hay muchas casas, aquí incluso te encuentras casas Sí. muy buena construcción, muy lindas. Sí, mansiones en pleno barrio marginal. Sí. Y te encuentras todo lo contrario. Y Sí. algo muy característico de aquí que te encuentras mucho son las cuarterías, los solares. Sí, o sea, para el que no es cubano, ¿cogemos por acá? Sí, vamos a coger, para allá está un poquitico más. Bueno, miren, para el que no es cubano y no sabe lo que son las cuarterías y los solares, déjenme explicar. Cultural comunitario. Esto es un centro cultural. Los solares principalmente son edificios como que viejos y dentro tienen pasillos donde viven múltiples familias. O sea, no es que hay un apartamento, o sea, son muchas familias viviendo en un mismo local y a veces lo que lo divide son una simple pared y a veces ni eso. He visto, También comparten un baño común. sí, a veces comparten baños Sí. en común, es cierto, es verdad. En La Habana he visto mucho. Mira, para Mira, esto viene siendo exacto, un solar. Eso es un solar, ¿no? un solar. Un solar. O sea, un solar es un pasillo dentro. Usted ve en esa fachada, ven un pasillo y puede ser que detrás de esa fachada lo que hay es un ceremil de casas. Es así. Miren, oye, Ami, de verdad que me ha asombrado. Esto es insalubre. O sea, Así, no, y hay zonas que un mal olor que no se puede estar. ay, Ami, pues mira, Sí. no pensé. Mira ahí la esquina. O sea, al ver el centro tan limpio, tan organizado, Johnny, ¿te imaginaste a pocos metros del centro? Porque no estamos ni a 1 kilómetro. No, es que ya el centro de ahí, de ¿Sí? aquella esquina, ya Es por que allá. el es el alcantarillado no sirve. La fosa está, sí, no sé, pero es que esto es de años. Sí. De años. Yo vivo aquí ya desde que tenía 17, tengo 28, hace 11 años vivo aquí. Sí. Y he estado así. Y dicen que no es de ahora. Dios mío, ¿tú eres matancera? Yo soy de Hawái Grande, un pueblo de Matanzas. Un pueblo de Matanza, o sea, no eres del mismo Matanza, pero
Sí, de la provincia. Sí. Ok. Vine a vivir ya para acá con 17 años ya. Wow. Me parece que estoy, Johnny, por un barrio de La Habana. O sea, típico barrio Lo voy cerca a del pegar Parque más para- Almendares. Sí, sí. Tal cual. Sí, Lo pues- voy a pegar más para esta parte de aquí que es el río. Vamos a adentrarnos de verdad, como diría Yaisan TV, Así mismo. a los lugares más recónditos de Matanza. Pero esto es mar ahí, ¿Eso es mar o es río? Río. Es río. pero está casi a la altura de la calle. Ay, Dios Sí. mío, pero esto es una locura, Ami. A veces está un poco... eso Me imagino depende. que cuando hay llueve fuerte, Sí. Ahora debe estar así por todo esto de la... de las lluvias y eso. Claro. ¡Wow! ¿Ven? No me imaginé que estuviera tan Y esta así. zona pesquera, todo eso que ven ahí son los parques. ¿Y estos de los barcos son pescadores. particulares? A ver, ellos tienen... No sé bien cómo es, porque mira, eso no lo... No lo sabes. Pero ellos tienen como un... Porque es estatal, ellos tienen su carnet de pesquería. O todas esas sea, es cosas. legal ir a Es pescar legal. y tal. Sí, sí. Muy bien. Wow, miren qué contaminado está este río. Me imagino que es toda la basura de la ciudad, por Dios. Todo, y cuando empieza toda esa zona de aquí del río y Sí. toda la bahía, esa parte de... Wow. que ven por Una ahí. bahía muy hermosa, caballero, que bueno, ustedes vieron Ahí ya ni te bañes. en el Porque video eso- anterior. Eso es por gusto. Ni te bañes, ¿no? Porque eso es toda esta zona de ahí, que es la zona de Versalles, todo el desagüe de Versalles, es toda esa parte de ahí. Wow, increíble. A mí me he dado cuenta que a lo largo pues, de todo este muro que divide el río del barrio, hay salideros, o sea, y prácticamente son aguas albañales. Bueno, aquí también vemos negocios, la gente tiene como su ventica de garaje, he visto cafetería, eso no puede faltar en Cuba, y más en los No, últimos aquí sí, años. mucho. Es que, mira, las aguas bañadas van directo al río. Dios mío. No, Miren incluso, les voy a decir algo que no lo vamos a ver hoy porque queda bien lejos. Eso queda ya bien lejos. Cuando se termina el río, esto. ¿Sí? que es bien para atrás ya, que allá está el zoológico de aquí, que no es un zoológico, es como un mini zoológico. Sí. Ahí en esa misma esquina hay un salidero bien, pero bien grande de agua, pero eso sí es manantial que se ve limpia, se ve. Aparentemente. Y eso le dicen la pompa. Ahí, eso es el mayor fregado que tiene Matanza. Ahí van todos los carros, los motores a fregarlo ahí. ¿De verdad? Sí, gratis. Ten Le cuidado. dicen la pompa. Aquí hay que tirarse a nado casi. Le dicen así, la pompa. Dios mío, mami. Y de que no es mentira, yo he estado ahí, he visto a la gente fregando los motores, Pero- los carros. Te voy a decir, creo que Matanzas le ganó a Santa Clara en cuestión de basura y... Sí. Bueno, o me trajiste el peor lugar de Matanzas. No, pero la basura es algo que es característico aquí en mi cuadra misma, que es supuestamente zona residencial. Sí. En todas las esquinas, No en te cada voy a esquina decir. te vas a encontrar. Sí, he visto bastante basura. En Santa Clara hay bastante, pero bueno, creo que sí, al ser Matanzas más grande, debemos Y desde encontrar este más. problemita Sí. del combustible y tal, peor. Se demora Peor. más para pasar, esto es horrible. Miren esto, Eso está lindo. caballero. Por mi casa hay uno que es así. Dios mío. Es increíble, te voy a decir, que esté en la ciudad, y más Matanzas, una ciudad tan bonita, tan turística. Es una lástima. Tan turístico, porque Matanzas tiene, caballeros, cerca el polo turístico más reconocido del occidente de Cuba, que es Varadero. O sea, tendrían, ¿cómo te diría? Muchos turistas tendrían que pasar por Matanzas para llegar a Varadero, llegar a Varadero. en caso que vengan de La Habana, de Pinal. Y wow, Lo que... que pasa es que la guagua no va por ahí. Sí, exacto, la guagua te coge por la bahía muy hermosa que todo el mundo ve. Lo lindo. Esto Y no mira- lo ve, esto, el que no se adentra, ¿verdad? No ve. Y mira lo que te decía, que hay casas en Miren, mejores miren esto, condiciones que otras. esto por todos lados. Sí, Esto es así por todos lados. por todos lados. Allí veo una casa muy bonita a mí. Mira, esa casa esquina. O sea, Y hay una que ahora no, yo estoy perdida ahora aquí en qué parte era, no recuerdo. Que sí estaba, de 2 pisos, que estaba sí, o sea, es como te digo, en Cuba, que fue caballero, por donde yo. caballero, en Cuba no hay un barrio totalmente residencial y de rico, basurerito. sino ni tampoco un barrio totalmente de pobre. Vamos a encontrar variedad, diversidad y el contraste. Mira, derrumbas, casas. Exacto, miren acá, exactamente. Acabamos de ver una casa muy buena y miren estas condiciones de esta. Aquí es como en La Habana también, aquí se ha visto también sus derrumbes y todas Sí. esas cosas. Sí. Yo creo que todas las ciudades de Cuba, que ya tienen más de 300 años, han ocurrido derrumbes. Allí en el Parque de Santa Clara yo miraba ayer un hotel que hace esquina. Johnny, donde tú dices que tú comías, ¿qué era lo que comías ahí? Ahí, ese es el Hotel Villa Clara. Ajá. Que ahí abajo tenía un lugar que vendían pan con tortilla, pan con huevo y todo eso. Bueno, el huevo en qué tiempo. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda del huevo, Ese hotel desde los tiempos está destruido. Sí, y yo ayer yo pasaba, caballero, por el Parque de Santa Clara y me quedaba mirando y decía, qué lástima, estamos en el mismo centro, en el mismo casco histórico de la ciudad. Está delimitado a mí por zinc.
para que la gente no pase ni esté por ahí. Y como Es peligro, que, claro. sí, es un peligro. Bueno, Miren, ay Dios en mío. el mismo centro de la calle. Yo creo que aquí comunales no trabajan aquí. Sí, y No, yo no. diría que es eso, porque no Sí. puede ser, porque no es muy normal. No, no, aquí esto... Esto, Imagínense ustedes que ahora en mi cuadra no están recogiendo la basura. ¿no? La recogen 2 cuadras seguidas. El delegado vino a decirnos que no lo podíamos dejar ahí porque ahí no iban a recoger. Entonces ahora mi esposo tiene que estar todas las noches cuando vamos a estar la basura yendo 2 cuadras, que es donde la recogen en otra esquina. Y que todo eso propicia mosquitos. No, ahí es donde yo te digo que es donde está el basurero inmenso de grande, que es toda la zona mía, lo bota ahí. Eso, mira, eso propicia mosquitos. Claro. Mosquito propicia dengue, Miren, chikungunya. miren, aquí te encuentras de todo. Sí, mira, Johnny, la fibra. Costillas. La fibra también la encuentras. Dios mío, caballero. Mira esto, échense Es este increíble. fenómeno. Yo no pensé, de verdad te digo, cuando tú me Cuidado dijiste, aquí, no sé qué te hunde. Puede- Cuando me dijiste, puede te- existir la posibilidad. cuando me dijiste, te voy a llevar a un barrio que se conoce como La Marina, ¿por dónde? ¿Por acá? Sí, Que se conoce por La Marina, no me imaginé, ya por la otra entonces ya. sí, no me imaginé jamás que estas eran las condiciones en las que se encontraba el barrio. Y aclarar que estamos, ¿qué hora es? Son las... Es temprano, en la mañana. temprano en la mañana. Son como las 10 y pico ya, ni 11. En la tarde se activa un poquitico más. Sí, sí. Y ven acá. Miren, te puedes encontrar todo tipo de cosas. Sí, y mira, y cocinan y todo en las calles. Sí, sí. Y en estos días de apagón Bueno, me imagino. se vio muchísimo más. No, te voy a decir, en los días de apagón fueron muchas las personas cuando el lío, cuando el lío del colapso. Bueno, ¿cómo vivieron ustedes el colapso, Ana? Sin palabras. Tú que tienes una niña. Horrible. Dime. Por suerte, mi niña es bastante... Sí, no es, ella se acomoda, es bastante Sí. adaptable. sí. Pero como quiera que sea, es una niña. Y no entiende. Y no entiende. Ya yo digo que mi hija lo que tiene es un trauma. El otro día yo fui a apagar el aire, en cuanto apagué el aire dice, mamá, ¿se fue? No, mami, no. Ya todo ese fue, vino, se fue, habla con cualquiera y te dice, ¿tiene corriente? ¿No tiene corriente? Es todo. Ya hasta los niños crecen con ese trauma. Y nada, eso fue horrible, como todo el mundo, imagínense. No, Por suerte te niega. Lo que te iba a decir, menos mal, gracias a Dios, te iba a decir, en esos días del colapso, nosotros estábamos en La Habana y en La Habana vimos gente cocinando en las afueras. Cuando nosotros llegamos ya a Santa Clara ya estaba empezando a mejorar. Y los habaneros no están tan adaptados como nosotros. No, no, ellos... De hecho, vimos a tu abuela cocinando con carbón. Mi abuela, en el video que subí Sí, sobre el sí, colapso, sí, yo lo vi. mi abuela estaba cocinando con carbón porque no tenía, incluso el día del colapso no pudo comer porque ella no tiene gas, porque ella se mudó hace ya hace casi un mes para La Habana y no tenía contrato de gas. Imagínate ese apagón, Con eso, claro. dice que se quedó sin comer el día del colapso. Caballero, Bien, miren mal. esto. Típico barrio cubano. Todavía quedan como 2 o 3 cuadras más, Sí. que ya es lo mismo. Ujú. Y ya justo para acá ya ibas a caer en el Parque de la Libertad, que es el otro centro de montaña. Caballero, es increíble. Estamos, diría yo, ni 200 metros del parque, ¿no? Sí, 2 cuadras. Estos sí son 2. Estas son 2 cuadras, Estos sí son se dos. visualizan. Sí. 2 cuadras para llegar al centro de Matanzas. A 2 cuadras del centro de Matanzas está Está este panorama hermoso que realmente es increíble. Vamos a seguir caminando para todo esto hasta el río. el río. Es 2 cuadras más para abajo. Vienen siendo como 4 cuadras hacia abajo, 4 o 5. Bueno, típico barrio cubano donde tú escuchas el pregón. Sí, también. Yo le digo siempre a los suscriptores, aquí en este canal te vamos a mostrar Cuba más allá de lo que te vende una promoción turística. ¿Sabes Claro. por qué? Porque esta es la realidad a través de nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. ¿Qué tú crees de eso, Johnny? Esto no es lo que le venden a los turistas. Él ni habla, está sin palabras. Es que yo tenía a Calvarín en el ranking. Sí, para mí Caibarín era el lugar más churroso que habíamos visitado. Dice competencia. No, que Matanza está... Mira, Está pro. los que siguen el canal saben. Estuvimos en Guayo y le dije a Leia, este es el pueblo más sucio que he visitado en el centro del país. Voy a Caibarien. Digo, ¿qué va? Esto le ganó a Guayo. Y acabo de venir a Matanza, que ya esto es Pro Max. Esto es Pro Max. Es otro nivel ya. O sea, estas aguas albañales en toda la calle, nunca, jamás. Tienen eso, ya eso no se sabe ni qué es ya. Sí. Recorrimos el oriente de Cuba. Y no, Sí, no, que va. Te voy a decir, del oriente de Cuba, donde más basura vimos fue en Santiago y no en el centro. Ya las basuras las vimos para allá, para San Pedrito, para los barrios más alejados. Pero no de esta forma. No así, no como aquí, no como Matanza. Así que orientales.
No, esto es, aquí lo clásico aquí es eso. Que Yo te voy a decir del centro y al occidente también. Bueno, no he ido a Pinar del Río aún. Pronto lo verán aquí en el canal. Creo que la ciudad, como hablábamos ahorita, más limpia es Cienfuegos. Cienfuegos. No hay duda con eso. Yo no puedo aceptarlo completo porque yo no he visitado. Yo hace un año que no voy. Yo Oriente no lo he visitado aún. Sí. No, pero te digo, del centro y del occidente es Sí, Cienfuegos. Cienfuegos, Y sin duda. estos son como los llamados buzos, ¿verdad? Las personas que buscan. Así mismo, sí. Exacto. También se ve bastante. En La Habana también se ve mucho. Aquí algo característico es eso, las basuras, que eso no solo aquí, eso es en todo Matanza. ¿Los está en el medio? Sí, caballero, es que no está en una ¿Saben por qué esquina. lo ponen también en el medio? Digo yo, Sí. por toda la misma caída. Acuérdate que otra cosa característica de Matanza, que te estaba diciendo, es las lomas, Sí, que es muy irregular. ¿No ves? De ahí para allá, mira, sigue mirando para atrás. Sí, es loma. Sigue subiendo y subiendo. Y Son entonces, subidas. la caída Claro. de todas esas mismas cosas, en la basura la va, mira, ¿no ves? Sí. Y la gente como que la acumulan y la ponen en el mismo medio para ver si la recogen, digo. Como para ver si se dan cuenta y vienen y la Sí, recogen. pero parece que no funciona. No, la Parece que gente- no. Ya para esta zona para allá ya empieza ya Exacto. otra zona, ya. Ya empieza otro barrio a partir de que a acá partir de aquí. Otro barrio mejor. Sí, ya. Un poquito mejor. No vas viendo un poquitico el cambio. Sí, un poquito más limpio se ve la otra cuadra. Poquitico, tampoco es que mucho. A doblar por aquí. Vamos. ¿Esto qué es? ¿Una bodega o una carnicería? Una bodega. ¿Una bodega? Sí, esta es la bodega de... Bueno, las bodegas típicamente están en las esquinas. ¿Aquí hay bodeguita en medio en Matanza? ¿O no? ¿En Varadero nada más? Es en Varadero. Ok, miren los vendedores ambulantes, o sea, típicos negocios callejeros que hay en todas las calles en Cuba, literalmente. En todas. Y me estoy dando cuenta que esta cuadra, como es diferente a la que pasábamos, mira las construcciones, Son más antiguos. son más antiguas, exacto. Son Sí. de puntal bien alto, Sí, ventanales. eso tiene el centro de Matanza. Ahora cuando vayas para... Sí. El centro de Matanza tiene eso, que tiene mucha... Miren otro puntico de venta, cafetería. Se le pregunté. Muy típico en toda Cuba. Casi, yo me la tengo. Muy típico en toda Cuba. En cada casa, como dice la gente, en cada casa un puntito. Sí, o sea, y siempre hay posibilidad de uno más. Claro. Agentes de telecomunicaciones. Aquí, mira, esta cuadra estaba bastante seca. Ya vamos a entrar nuevamente. En el desahogo. Ya entramos nuevamente a los suburbios Ya. de la Ahora Marina. vamos por esta parte de aquí. Y wow, esto es una vivienda particular. Sí. Se ve grande, ¿eh? ¿No ves? Lo que es, a veces hacen hasta las dividen y hacen... Sí, a veces es viven varias No, aquí yo creo que esta parte de aquí es una casa, pero yo creo que esto aquí es algo, lo que está Sí, cerrado. será algo estatal. Sí, pero está cerrado. Eso no sé decirte qué era, pero sí. Mira, otras casas mejores conservadas. Ya esto es como que la han modernizado un poco y la han Sí, cambiado. también le han dado el mantenimiento que requieren. Porque es lo que lleva, porque cuando ya llevan muchos años, ya tú no Sí. puedes pedirle más. El lío es, caballero, que el salario mínimo en Cuba son 2.100 pesos, o sea, aproximadamente $7. Es casi imposible que un cubano que vive de un salario pues pueda darle mantenimiento a su vivienda. Aquí parece que cocinaron, Johnny, ¿ves? Ahí Miren esto cocinaron de aquí. en algún apagón. ¿Y esto viene siendo aquí? Aquí hacen como lo de los títeres para niños y eso. Es como Un teatro una infantil, sala. algo así. Sala papalote. Oh, se ok, llama. mira, sí, festival infantil, taller. Que también hay otro más pequeñito en Calle Media. Oh. ¿Ves? El teatro papalote, que es donde... Pero mira, por lo menos está bien pintado por fuera, no sé por dentro. Y el de pero- la Calle Media es pequeñito, pero también está bonito. Wow. Ahí todo lo que hacen es para actividades para niños, que esto hace rato para traer a la niña y no he venido. ¿Sabes qué? Que es raro no escuchar música en un barrio así. Me imagino eso que no deben tener corriente. La corriente, que aquí déjame decirle que se va menos la corriente, ¿Sí? porque esta zona, tengo entendido que pertenece, porque como queda cerca del Parque de la Libertad, Cerca del centro. ahí está el gobierno y todo eso es el centro, que ahí no se Ahí no se va la corriente. lo priorizan bastante. Sí. O sea, No sé es ahora si una tenga. zona privilegiada, Siento aunque mucho tenga silencio, como para tener Sí. Aunque tenga sus aguas albañales, caballero, el mal olor que hay aquí es indescriptible. No se lo puedo describir realmente. ¿Esa casa de la esquina? Eso ya no. Yo creo que ya eso no está ni no, o sea, ahí no vive nadie. Sí, está abandonada. Bueno, sí. Debe ser propiedad de alguien, Ay, si pero no eso está abandonada, es un derrumbe. no, eso es un derrumbe. Un derrumbe eminente. Mira otra bodega.
La Conquista. Esta está pintadita. Y las bodegas en Cuba, lo que es bodega, Correos de Cuba, Etexia, todo lo pintan de azul. Sí. Sí, chicos, igual que la mía, la pintaron de azul. No, es que es el color que le asignan. Es el color asignado. Mira esta, es verdad que eso está como que Todo eso, sí. muy todo. deteriorado. Que todavía hay gente que, no sé, en esta zona de aquí, no, es más para el centro. Sí. Hay una que se ve pésima, que no sé cómo personas pueden vivir ahí. Es demasiado. Wow. Pero esta sí es abajo, pero en esta parte de aquí yo creo que no, que ahí no vive nadie. Te puedo Para este decir, está esto fuerte, déjame. Sí. Muy Esto está fuerte. bravo. No me imaginé, no me imaginé esta faceta de matanza. Y ya les digo, estamos bajo los efectos del apagón y que estamos, es Sí, temprano. Es temprano también. Esto es activo. Este barrio debe tener más movimiento por la tarde. Sí. Seguro te sale el aceite, pollo. Todo. Y tú vas caminando y la gente se te tira. Oye, ¿qué estás buscando? Ajá. Típico mercadillo. Tú te Mira, bajas para buscar, no sé, X cosas y ya te están... más ordenado, ¿ves? Mira esto, caballero. Miren, esto es ¿Ves? como, esto es una guardería. Más o menos, un pasillo. Yo hace poquito entré a una que ahora estoy perdida aquí, no sé ni en qué cuadra es. Mira, esto también es otro, mira. Eso es un Que pasillo era para adentro. súper cerradita, que yo entré así y yo no sé de esta. Yo te dije, mi esposo ni entra porque tú aquí no cabes. Muchachos. Pero estoy viendo en esta cuadra muchas. O sea, pasillos y varias viviendas. Otra rumba. Sí, ya eso no tiene ni techo, miren eso. ¿Para qué? Sin palabras. De hecho, Increíble. aquí hace unos meses, hace ratico ya, escuché a una, que yo de hecho la conocía, la conozco, según derrumbe en su casa. Wow. Se cayó parte de la casa. Y ya. Es verdad que miren Matanza, qué irregular es. Sí, O sea, sí. mira, para acá suben. Y en el centro hay más elevaciones, que mi zona es más... Sí, plana, es como Santiago, déjame decirte, Santiago es bien irregular. Tú caminas y es sube y baja, sube y baja. Sube y baja, sí. Es así. Y ya toda esa zona para eso es loma, hasta Faustino. Yo creo que más llanura es Camagüey. Lo demás Permiso. son relieves bastante irregulares. Y miren por acá. ¿Qué ¿Ves lo que esto les digo? aquí? Esto aquí. Casa. Sí, que la han decorado así. Sí, los temas de religión. Oh, ya, sí, porque me comentabas que es una de las provincias donde Sí. más practican religiones afrodescendientes. Sí, aquí yo lo estuve leyendo incluso también una vez porque hice un video de Matanza y me salió Sí. de aquí que decía que era como de africano, que aquí hay mucho... Sí. No, bueno, te voy a decir, y el color de la piel que predomina en Matanza. Y aquí, no, Matanza es conocido, sí, Por eso, específicamente. Sí, es como decir Santiago en el oriente. sí, aquí hay mucho de eso. En mi misma cuadra, que es una zona más... Bueno, dicen que es residencial. Sí, más céntrica, Más céntrica, que es la playa que queda. Y también se ve mucho eso. Aquí se ve bastante. Wow, miren cómo está. Ay, Cristo, pero yo no me imaginé, no me imaginé sí. que literalmente Eso es lo eran más- todas las calles. O sea, porque puede haber un problema de un salidero en una calle, pero que tú encuentres esto, Johnny, en todas las calles que estás visitando. En todas. Está feo Matanza. Bueno, esta parte, Johnny, porque el centro está muy lindo. No digas eso. Esta Perdónenlo, parte. matanceros. Esta parte. Perdónenlo. Mira esto. Aquí hubo un derrumbe en algún momento. En algún momento. Y ya lo han dejado en Yerbal, Ya. un local que se vio bastante grande, ¿verdad? Así mismo. Esto es un parquecito, Un parque. parquecito de barrio. La Marina, barrio, identidad, religión y tradición. ¿Viste? Ah, viste ya. Ahí lo dice claro. Sí. Y mira aquí, coge tu bultico aquí, mira. Otro basurero, Dios. En cada barrio un comité, en cada esquina un basurero. Eso no falla. ¿Qué va? Yo, Mira, vamos a coger por aquí que estás ahí el yo cuchillito creo que no es en de- cada esquina, yo creo de que la es Marina. cada media cuadra un basurero. Parece que no tienen corriente porque veo la... Mira, está este lugar que venden. Sí, Está apagado. se venden cosas de religión. Sí. Mira, yo haciendo muecas y con las gafas quitadas. No puedo comer. Está el sol fuerte en Matanza, familia. Está el día para ir a Varadero, vamos. No, menos mal que levantó así. Sí, el día está especial. A mí que mientras más nos acercáramos al centro, pues menos basurero íbamos a encontrar y no. No. Así de igual. Así de igual. Esto aquí, ¿cómo es que tú me dices que se le conoce? Este es un parquecito que hay que de ahí ya sale al centro de la ciudad. Bajas Sí. por ahí, que por ahí es por donde lo quería bajar, pero como soy tan mala en la dirección, me fui por la otra.
Y este es un parquecito que ahí más bien lo que siempre hay son personas a la tercera edad ya. ¿No lo ves? Sí. Me decía que se le dicen como el cuchillo por el cuchillo. las calles. Ajá. Y se ponen en la tarde a jugar dominó las personas mayores. Y Se ve bastante fresco. y llaman ahí. Sí. Mira, Johnny, otro desagüe más otra vez. Mira una elevación, ¿ves? Sí, muy elevado te voy a decir. Estamos Santiago. No, esto no es Santiago. Johnny está confundiendo pues Matanza con Santiago, muy parecidos en algunos aspectos. Hay que tener cuidado aquí. Déjenme. Ami, ¿cuál es el medio de transporte más popular acá? El transporte, el medio de transporte. Los taximotos, porque Sí. por las elevaciones, a ver, para la parte mía se encuentran, como es más llano, Sí. encuentras más los visitarse. Sí. No sé si sabes lo que es la... Sí, visitar, sí, por supuesto. Sí, porque en algunos lados le tienen otro nombre. Visitarse, que es más plano, pero ya en esta parte de aquí que hay mucha No, elevación. es muy difícil andar en bicicleta. Sí, Ya. pues mira, Aquí Santa es Clara es la taximoto. ciudad de la motoneta. O sea, Sí. vayamos la de los coches. Y en Santiago y en Holguín vimos muchos triciclos eléctricos. Que aquí también se ven. Sí. Aquí ahora se está viendo, antes no, pero aquí se está viendo bastante. Bastante triciclos. Particulares y están los amarillitos estos que también son Que de- son estatales y son más que son- económicos. sí. Exacto. Vamos Y lo otro es taximoto y carro normal. Carro. Taximoto aquí se ve mucho. ¿El taximoto cuál es? Los motores. Los motores. Ah, igual que en Santiago. Santiago. Se ve bastante. Santiago es la cuna de los Y motoristas. el transporte en Cuba. público ni hablar. No, eso no existe. Eso no existe. La atención a mí que, ¿El qué? que los bancos dicen la Marina. La marina. Johnny, mire, está para foto, mire. Postea para Instagram. Y esta dice que es la calle 27. ¡Wow! Pero hay mucho movimiento temprano hoy. Los niños están Un cárnico. bien Imagínate los contentos. niños sin corriente, no tienen nada que hacer. No, no. Bueno, por lo menos no se intoxican con Con el teléfono, con el ¿no? teléfono. Y esto aquí es como una carnicería particular. Sí. Ah, sí, aquí los cárnicos también se ven mucho. Cárnicos, sí. Oh, ya. Mira, esta zona tiene ya casas más vistosas. El café a 20 pesos. Sí, ya se está acercando más al centro. Ya Sí, ya estamos en el límite, en la frontera. La frontera. Miren otro pasillo más. Otro más. ¿Sí? Wow. Es increíble. Como cada pueblo de Cuba tiene su particularidad, hay muchas cosas similares. O sea, estas estructuras, este tipo de viviendas las vas a encontrar a lo largo de todo el país, principalmente en las provincias. La Habana tiene una estructura un poco diferente al resto, pero aún así se puede asegurar que cada provincia, pues cada pueblo, cada barrio tiene sus particularidades. Bueno, la particularidad más grande de la Marina ha sido pues No, no, eso es ya lo que... esas aguas de pañales. Miren, otro punto de venta, muy Eso es lo que típico. tú, desde que entras, eso es lo primero. Esto es lo primero que observas, lo primero que ves, lo que te recibe. Y bueno, este es el Centro Cultural Comunitario, creo que ahorita lo veíamos. Wow. Eso fue lo que más ya dejó sin palabras a Johnny. No, Johnny ya se quedó. O sea, no hay nada más que agregar en A este ver. lugar. Bueno, caballeros, ya casi que estamos terminando y a mí me traía por acá, pues para mostrarme nuevamente el río que veíamos ahorita y ver cómo las personas, mira, lavan, entienden, en la misma calle. Sí, sí. Me imagino que no tengan mucho patio para atrás ni nada. Ese es el problema, que como hay tantas casas, construyen, como puedes ver, para arriba, porque no tienen espacio en los lados, porque Sí. es pared con pared, todo. Wow. Es pared con pared, construyen hacia arriba y para atrás tampoco tienen porque es casa. Claro. Y entonces tienden a la calle. Caballeros, es increíble, miren cómo está. Johnny, mira esto. De hecho, eso es algo que impacta mucho al extranjero. Me imagino. La calle, sí, sí. O sea que yo no soy extranjera y me está impactando. Eso sí. Eso impacta Yo que cantidad. siempre le estoy diciendo, yo no tengo ni un pariente haitiano y esto me está asombrando demasiado. Wow, es increíble. Mira aquí en los mismos baches, o sea, porque esta calle estuvo bien asfaltada en algún momento, ya está bien Aquí en deteriorada. Matanza son las céntricas, las calles clave, son Mira las eso. demás no sirven. Aquí hay una iglesia. Sí. Sí. Miren cómo se ve a lo lejos una iglesia. ¿Católica supongo por la estructura o es ortodoxa? Creo. Sí. Vaya, me da miedo afirmarte una cosa, pero creo que es católico. Sí, pero bueno, la estructura tiene pinta de ser Sí. católica. O sea, los campanarios y tal. Y bueno, tremenda vista. Qué Eso es lo hermoso. más lindo que tiene. Yo los quería llevar al Monserrate, pero el Monserrate queda en lo último y para eso habría que coger. Que eso ahí se ve todo el Valle de Muri, toda Wow. Caballero, nada.
Miren acá este panorama, miren el puente, porque nos encontramos, como ustedes saben, en la ciudad de los puentes, la Atenas de Cuba, Matanza. Y aunque vean muchas imágenes lindas en la televisión, en las redes sociales, hay una realidad que no se puede ocultar, una realidad que no se puede negar, y es la que estamos observando ahora mismo. Miren este río contaminado, muy triste, muy triste. Incluso he visto fotos de aquí, de esta parte de aquí, Sí, que se ven muy lindas. de verdad. Para como se ve, yo he visto fotos de, tú sabes, en páginas de... Hay que saber hacer la foto. Mira el panorama que tienes tú ahí detrás. Es increíble. Un fondo aquí, un post para internet. Pero bueno, caballero, aquí en este canal te mostramos la realidad, incluso aquello que no te venden en las promociones. Yo soy Cari Sánchez y hasta ahora no te has suscrito. Yo te voy a pedir que te suscribas y que te suscribas también al canal de Ami Mom, por favor. Vayan allá a apoyar, suscríbanse, dile te vi en el canal de Cari. Y ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse y apoyarnos, pues nos ayuda muchísimo cuando nos dejan un comentario, cuando interactúan con los videos. Aquí está Johnny, ¿cómo estás? Activo, mi gente, con hambre, por favor. Yo pensé que iba a decir sin palabras. Además de... nada, familia, hasta aquí el videito de hoy, Ami. Invítalos a que vayan a tu canal. Sí, pues mi gente, llévense por allá en mi canal Ami Mom, que van a estar viendo mucho la experiencia de vida mía, mi día a día, mi vida siendo madre cubana, que eso es algo bien importante aquí, porque como digo yo, si para todo el mundo la vida está mal, imagínense para una madre cubana. Y nada, pues llévense por allá. Ya saben, suscríbanse y déjennos un like. Nos vemos en la próxima, familia. Gracias. Adiós. Suscríbete, comenta ya, comparte el canal. Cari Sánchez te va a hablar, verdad cubana sin igual. Nuestra vida es de verdad, Cuba tiene mucho más. Todo el mundo va a mirar lo que Cari va a contar. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal. Cari pinta su mural, Cuba viva vibrarás. Desde las calles y sus nombres, a la lucha del hombre, Cari cuenta lo que nadie. Cuba y su realidad, esta es la pura verdad. Suscríbete, no te vas, comenta y comparte ya. Cari Sánchez aquí está, con la verdad de Cuba sin más. Cada historia es real, cada rostro un canal. Cari pinta su